Buenas tardes a todos. Gracias por el seguimiento del programa Universidad Sostenible. Estamos ya finalizando el programa que creo que ha ayudado y ha aportado a tener una mejor comprensión de la Agenda de Desarrollo Sostenible y cómo la podemos integrar. Creo que también la riqueza de esta formación ha sido la opinión de cada uno de ustedes y el desarrollo de un proyecto que puedan abordar desde cátedra con los estudiantes para la implementación y seguimiento de las metas e indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que se buscaba con esta formación? Uno, que ustedes tuvieran una comprensión de la agenda, pero también los antecedentes que nace a partir del año 2000 con los ODM, los Objetivos del Milenio, y se consolida la Agenda de Desarrollo Sostenible en el año 2015. Luego de esta comprensión, se buscaba también identificar los ejes por los que están divididos los objetivos de desarrollo sostenible, que es el eje social, el eje económico y el eje ambiental. La agenda presenta un cuarto eje, que es el eje de las alianzas para alcanzar los objetivos. Creo que cada uno de sus proyectos, al momento que lo visualizan, se dio pauta en el módulo 2 para que lo pudieran desarrollar, ustedes identificaron que realizaban un proyecto involucrando a una institución, a gobiernos locales, a la universidad, a diferentes actores de la sociedad para realizar el proyecto. El proyecto no es un proyecto que ustedes me mencionaban, lo vamos a hacer en el salón de clase, una hora clase y nos vamos a encerrar todos en el salón y aquí vamos a hacer un proyecto. No, todos los proyectos iban orientados más que todo a salir del aula, a llevar al estudiante a conocer el territorio, a que identifique las problemáticas en la sociedad y que diéramos una propuesta de solución, que eso tuviera un alcance. Posterior a eso, también se buscaba que ustedes identificaran y priorizaran los ODS, que también se realizó en el ejercicio. No podemos trabajar con toda la agenda de desarrollo sostenible. Debemos de priorizar y dentro de la priorización, incluso nosotros identificamos dentro de qué eje vamos a trabajar. Pero ojo acá, también discutíamos que se puede transversalizar la agenda y que podemos tener dentro de un proyecto un ODS que corresponde a acción por el clima, la parte ambiental, y que también podría tener un efecto en un ODS económico, un ejemplo, trabajo decente y crecimiento económico, porque el proyecto se trataba sobre economía circular, un ejemplo, y abordaba el eje ambiental y el eje económico. Entonces acá también lo que se buscaba a través de la capacitación era identificar que la agenda se puede transversalizar y que podemos trabajar con diferentes objetivos de diferentes ejes. La propuesta, como les mencionaba anteriormente, era que nosotros seleccionemos únicamente uno, dos o tres ODS para realizar proyectos, porque sí se vuelve un poco más complicado el cumplimiento de metas e indicadores cuando seleccionamos una gran cantidad de objetivos en los proyectos. Entonces, eso es muy importante también. Dentro también del programa, nosotros buscábamos que no solo identificáramos el ODS y porque estábamos haciendo un proyecto con enfoque del agua, colocáramos el ODS y mencionáramos que estábamos trabajando con ese objetivo, sino que también nosotros buscáramos las metas e indicadores de cada objetivo y buscáramos qué meta y qué indicador dábamos cumplimiento a través del desarrollo del proyecto. Eso para nosotros también es muy importante porque muchas veces llega el estudiante, hace la propuesta de algún proyecto, nuestro proyecto abarca e incluso él puede poner una gran cantidad de objetivos, pero no conoce sobre las metas e indicadores de forma puntual. Entonces, ese era un ejercicio para que ustedes también desde cátedra pudieran alinear a los estudiantes a que investigaran más sobre el objetivo y plantearan de forma específica a cuál meta y a cuál indicador ellos dan una propuesta de solución o lo abordan para el desarrollo de la problemática, que eso es muy importante. Luego en el módulo 3, que algunos ya subieron la actividad y otros, si tienen algún tipo de duda, se los aclaro acá, era identificar cómo nosotros podríamos hacer una publicación orientada a los objetivos de desarrollo sostenibles a partir de un proyecto de alto impacto que estábamos nosotros realizando. ¿Cuál es un proyecto de alto impacto? Son todos aquellos proyectos que abordan los objetivos de desarrollo sostenible, involucran al docente, al catedrático, involucran a los estudiantes, involucran a otros actores sociales
generan una propuesta de solución y que es importante que estos proyectos se visualicen. Lo que yo les mencionaba, muchas veces hacemos mucho, pero decimos poco de lo que estamos haciendo. Entonces, fuera de los ojos de la universidad, se habla un poco y dice la universidad no hace mucho en el tema de sostenibilidad o en el tema ambiental o en el tema social. Y muchos de los proyectos que se realizan en cátedra generan algún tipo de aporte, dan una propuesta de solución. Entonces acá es importante la comunicación estratégica con enfoque sostenible. Y es de lo que nosotros culminamos, en este caso, nosotros culminamos este programa de formación y de sensibilización en el tema de sostenibilidad. Es muy poco lo que visualizamos, pero también lo que queremos dar acá es una guía de cómo nosotros podemos realizar proyectos, mapear los proyectos que vamos a desarrollar y quiénes son los involucrados, los públicos de interés, cómo podemos nosotros priorizar metas e indicadores y cómo podemos comunicar y también a partir de eso generar una experiencia al estudiante en el tema de proyectos de alto impacto. Vamos a cerrar esta sesión, como les mencioné, yo sé que muchos incluso quizás se han quedado en su oficina después de la hora de trabajo y es pues cerrar, ¿no? Este programa. Yo voy a evaluar la participación del módulo 3. Estoy todavía finalizando con el módulo 2 porque voy dando lectura a cada una de la participación que ha realizado cada docente, incluso comentando un poco de cómo se podría potenciar el proyecto, si ya se está realizando, y pues motivarlos a que lo desarrollen, ¿no? Que no solo quede también escrito un proyecto, sino también motivarlos a que a futuro o en su planeación de cátedra para los siguientes ciclos digan, yo he planteado este proyecto, lo voy a abordar con los estudiantes, voy a buscar aliados de cómo lo podemos desarrollar con alguna institución, con alguna ONG, con alguna empresa. Se ha tocado mucho el ODS 6, que es el ODS del agua, Acción por el Agua. También de la parte, estaba leyendo el comentario de trabajar con la microempresa, que es muy importante y muchas veces la orientación del estudiante es que me voy a graduar y voy a trabajar en una gran empresa, en una multinacional, cuando la realidad de nuestro país, ahí lo colocaba en un comentario, es que solo el 1% es la gran empresa en nuestro país y la base productiva pues está orientada en la micro y pequeña empresa, que representa entre el 90 y el 99% del sector productivo del país y que ellos tienen muchas necesidades y dentro de esas necesidades está el tema de la comprensión de la sostenibilidad y cómo se puede abordar desde las empresas y que ahí hay mucho de qué hablar sobre un proyecto que vaya enfocado en esta temática. Así como también me hablaban de proyectos de participación política de las mujeres, que si buscamos actualmente entre la Asamblea Legislativa la cantidad de mujeres y hombres que se encuentran legislando, pues la mayor cantidad son hombres. No hemos tenido nunca ninguna mujer presidenta dentro del país. Y desde Prudencia Ayala, que tampoco se le dejó participar porque el acceso a que las mujeres tuvieran voz y voto en la parte política en esos años era muy difícil. Incluso se dio como resolución en que ella no podía participar en una elección presidencial. Entonces, muchas temáticas que han abordado en también campañas de sensibilización a toda la comunidad UJMD, que también se está trabajando dentro de la Comisión de Universidad Sostenible en ese tema. Les he presentado que aportan los ODS en las universidades. Bueno, aumentan la demanda de formación sobre los ODS. Los chicos buscan formarse sobre el tema de sostenibilidad hoy en día y que también deberíamos de crear incluso eh, maestrías con enfoque en el tema de sostenibilidad, capacitaciones sobre este tema que lo estamos abordando desde la parte docente esta tarde y a través del programa, pero que también los estudiantes se den cuenta y conozcan sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible y sean profesionales comprometidos con el tema de sostenibilidad. Se habla mucho de una educación ambiental, pero yo más allá de una educación ambiental recomendaría una educación sostenible, porque nos preocupa mucho la temática ambiental, pero también hay muchas problemáticas económicas y sociales que debemos de resolver.
Proporciona una definición globalmente aceptada y comprendida del concepto de universidad responsable. Se habla mucho sobre cuál es el papel de las universidades para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ya se los mencionaba yo, donde en una exposición hablaban diferentes decanos y también rectores de universidades y mencionaban que si la universidad no se involucra en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, no se va a poder alcanzar todos los objetivos e indicadores para el año 2030. ¿Y por qué mencionábamos que la universidad era importante? Porque la universidad genera conocimiento, genera investigación y da propuestas de solución a diferentes problemáticas que estamos viviendo en el contexto nacional y en el contexto global. Ofrecen un marco para mostrar el impacto de la universidad, generan nuevas fuentes de financiamiento y muchos proyectos también de los actores sociales buscan que la universidad se involucre y entrega pues una parte también de recursos para que la universidad realice investigación enfocada en las problemáticas a nivel país, genere propuestas de solución y se involucre también en la parte de toma de decisión. Fomentan la colaboración con nuevos socios, tanto externos como internos. ¿Qué aportan las universidades a los ODS? Proporcionan soluciones, como les mencionaba, conocimientos e ideas innovadoras a los ODS. Es importante el tema de innovación y uso de nuevas tecnologías. Forman a los actuales y futuros ejecutores y responsables de implementar los ODS. Los profesionales hoy en día que formamos van a tener cargos en diferentes empresas, instituciones y van a ser tomadores de decisiones. Si no creamos una conciencia ambiental desde su formación y desde los formadores también, probablemente ellos no van a ser conscientes en la parte de la sostenibilidad al momento de desarrollarse en diferentes cargos públicos y también en diferentes cargos a nivel de empresa privada. Sirven de modelo sobre cómo apoyan, cómo se adapta y cómo se implementan los ODS en la gobernanza, las políticas de gestión y la cultura universitaria. Les mencionaba yo que estamos trabajando en el tema de universidad sostenible, donde la universidad, enfocada en su visión ecosistémica 2030, año en el que también se quiere cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible, ha priorizado el tema de sostenibilidad y ha creado una comisión encargada de desarrollar diferentes proyectos que esperamos los puedan ir visualizando. Ya les mencionaba yo un poco de lo que estamos realizando. Son pequeñas acciones, podría decir, pero que buscamos que estas se eleven, incluso hablar sobre la parte de eficiencia energética y otras temáticas a lo largo de estos años que nos faltan de aquí al 2030 y desarrollan liderazgos intersectoriales que orientan a los ODS, que es muy importante para nosotros. ¿Qué más les quería mencionar? Eh, queríamos resolver esta pregunta, ¿cómo se implementan los ODS en la cátedra? Creo que hoy queda un poco más claro que es importante sensibilizar al estudiante, desarrollar proyectos abordando los objetivos, realizar investigación enfocada en ODS. ¿Qué pasa acá también cuando queremos nosotros darle solución a una problemática o delimitamos un tema? Primero, y es fundamental e importante realizar investigación, mucha investigación cuando trabajamos en una comunidad en específico y delimitamos un proyecto y queremos investigar si se han realizado diferentes acciones en esa comunidad para darle solución a la problemática que estamos planteando, identificamos que hay información desactualizada o que incluso no existe investigación sobre lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, la investigación siempre va a ir inmersa en el desarrollo de proyectos enfocado en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible o la sostenibilidad, más si es en gobiernos locales o en comunidades que nosotros queremos orientar y hacer propuestas de solución. Siempre vamos a partir de investigar qué se ha hecho, cómo está la comunidad en ese momento y partiendo y teniendo una base de la información que tenemos, pues comenzar a ejecutar el proyecto hasta alcanzar o presentar una propuesta de solución.
Y lo que les mencionaba, pues generar propuestas de intervención acorde a las metas e indicadores de cada ODS. Se pide que prioricen qué ODS van a abordar a partir de cada proyecto. Les quiero comentar un poco de cómo nos encontramos actualmente, qué objetivos sí han alcanzado algún tipo de desarrollo. El ODS 3, que es salud y bienestar, el 7, energía asequible y no contaminante, y el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, son los ODS que mayor crecimiento han logrado obtener o cumplimiento de las metas e indicadores. Tienen expectativas más optimistas. ¿Qué pasa a nivel global y a nivel país? Crecen las desigualdades en todos los sentidos que nos podamos imaginar. Imaginémonos un ejemplo en la parte económica. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de ricos que siguen concentrando, o por lo menos en nuestro país, de las familias que siguen concentrando la riqueza y las cantidades de dinero que logran acumular versus las personas que no tienen acceso, incluso porque la pobreza es una pobreza multidimensional? Y cuando hablamos de pobreza, no solo es no tener dinero, sino no tener acceso a educación, a salud y a los recursos básicos, como el poder tener acceso a una vivienda digna, que en nuestro país cada día estamos más distantes y crece la cantidad de personas que demandan algún tipo de vivienda, y la mayoría de proyectos en nuestro país solo están dando solución a personas que tienen un alto poder adquisitivo de poder adquirir una vivienda, por lo menos en el área metropolitana de San Salvador. Incluso un estudio que se realizaba por la prensa gráfica hace poco decía que la cantidad de proyectos que hay en el mercado versus la cantidad de personas que pueden acceder, solo el 3% de la población en el país pueden acceder a este tipo de proyectos que actualmente se están construyendo, más que todo en el área metropolitana de San Salvador. Y así las desigualdades también marcadas en el tema de género y de personas pues que habitan en el área rural y en el área urbana del país. Ya les voy a mencionar un par de ejemplos y esta sesión va orientada un poco más a que nos fijemos en el contexto que estamos viviendo actualmente en el país y generar conciencia de trabajar y desarrollar proyectos que generen soluciones, propuestas de solución, porque yo sé que muchos proyectos no dependen de nosotros que se puedan cumplir o desarrollar, pero sí es tarea de nosotros generar una propuesta de intervención. El aumento de la población y crecimiento en las ciudades requiere una mayor inversión en el tema de innovación e infraestructura. Diario El Mundo, todos estos links se los voy a mandar para que ustedes visualicen todas estas notas, todos estos estudios y cómo estamos actualmente en el país. El aumento poblacional ha sido muy marcado desde la época de los 80, 90, el crecimiento poblacional más que todo en las ciudades. A nivel global se proyecta que para 2040 el 70% de la población a nivel mundial vive en ciudades y no en el área urbana. En el área rural, perdón, solo se quedaría con un 30%. Eh, Esto demanda una gran cantidad de servicios, cantidad de casas que se deben de construir, y es importante el tema de innovación y crear una infraestructura también sostenible para la parte de espacios públicos, de convivencia de las diferentes ciudades que se ven con mayor crecimiento poblacional. En este caso, pues siempre se concentra en el área metropolitana en nuestro país, que es en San Salvador. Algo acá muy importante y que preparando un documento leía es que nos imaginamos que el crecimiento poblacional pues cada año va a ser exponencial, pero les comento un poco, la proyección del crecimiento poblacional en El Salvador llega hasta su tope en el año 2042. Vamos a alcanzar el tope de crecimiento poblacional en el año 2042. Les hago esta pregunta. Si ustedes se ponen a pensar o se imaginan cuánta cantidad de salvadoreños van a estar viviendo o cuánta cantidad de población va a haber en El Salvador en el año 2100, ¿cuántos millones se imaginan de personas que van a estar habitando el país?
acá comenten alguien si quiere activar el micrófono o en este caso si quiere colocar el comentario en el chat. Menciónenme una cantidad que ustedes se imaginan de personas. Que van a habitar el país para el año 2100. Pueden colocar en chat. Buenas tardes. Adelante. Yo pienso que si sigue la misma tendencia como en Europa, que la juventud ya no quiere tener hijos, unos 15 millones lo más. 15, 20, 10 me están diciendo acá. Gracias por el comentario, Diana. 10 millones, 15 millones, 20 millones. Y Diana mencionaba un poco. Ana Elizabeth también levantó la mano. Adelante. Si gusta activar el micrófono y comentarnos, adelante. 15 millones, 12 millones. Ok, acá nos están comentando. Ok, perfecto. Sí, unos 50 millones. Unos 50 por los millones. extranjeros, por los salvadoreños en el exterior y no creo que baje el número de hijos aquí. Ok, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, Adelante. yo opino que no. Opino que la población se va a reducir. Se va a reducir. Ok. Porque realmente no vamos a tener suficientes recursos para sostener ni la población actual ni futuros crecimientos. Ok, Mi perfecto. teoría es que se tiene que reducir. Que se reducir. Ok, les voy a pasar el enlace de una investigación que hizo Diario El Mundo, de proyecciones también con la CEPAL, donde hablan de la proyección de crecimiento poblacional para El Salvador. La población va a seguir aumentando, como les mencionaba, de aquí al año 2042. Se tiene proyectado que en el año 2042, y también acá cuando activaron el micrófono nos comentaban, la tendencia de las generaciones de que no quieren tener hijos. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, el factor generacional y lo que va a implicar. De aquí para el año 2100 se planea que en El Salvador se reduzca la población y que solo habiten 4,5 millones de personas, incluso menos en la década de los años 80 en el país. Esto por el factor de las tendencias que en la parte generacional, donde se va a reducir, en este caso, el crecimiento poblacional. Entonces, es algo positivo, podríamos hablar sobre este tema y profundizar más. También es importante mencionar que la parte también económica, de ver la tendencia, cómo se va a desarrollar, ya que hoy en día es importante hablar toda la cantidad de personas que trabajan para también subsidiar a las personas que se están jubilando. Entonces, van a ser temáticas muy importantes, pero la proyección, como les digo, les voy a compartir el link o busquen tendencia de crecimiento poblacional al año 2042. Les va a abrir la proyección y el artículo que trabajó Diario El Mundo de las proyecciones según la CEPAL para esta fecha. Entonces, es importante acá que nosotros proyectemos y tengamos un enfoque de cuál es el comportamiento también generacional, porque esto va a favorecer a la agenda de desarrollo sostenible o incluso va, en este caso, a agudizar algún tipo de problemática. ¿Qué más les quiero comentar acá? Bueno, el consumo sigue siendo muy alto, la escasez en los países menos desarrollados está hoy en día en tendencia. Siempre los países que son potencias mundiales logran consumir y tener un consumo alto, pero desfavorece a los países menos desarrollados, donde hay mucha escasez, más que todo en la parte alimentaria. Los objetivos medioambientales reclaman una acción urgente para la conservación del planeta. Y como yo les mencionaba, esto no solo es que nos va a afectar a los países tercermundistas o en vías de desarrollo, sino que nos va a afectar a todos los países. No sé si vieron ayer la noticia que en Dubái llovió el doble de lo que llueve en un día, cayó la cantidad de lluvia de un año, incluso dos, porque duplicó la cantidad de 2 años en un solo día. Entonces, se inundó el aeropuerto, el centro comercial más grande del mundo también se inundó. Países que ni con todos los ingenieros, infraestructura, innovaciones, que es el país que más es uno de los países que más ha trabajado en el tema de infraestructura,
logra salvarse de los cambios climáticos y de todo lo que pues, vamos a estar visualizando en el comportamiento climático en los próximos años. Busquen las noticias, cerraron el aeropuerto de Dubái, que aquí vemos en Nat Geo las megaconstrucciones, el aeropuerto de Dubái, y nos enfocan acá, como los ingenieros responden a la demanda, pero ni aún así, teniendo los mejores ingenieros del mundo, la parte climática se va a poder, o vamos a poder nosotros trabajar en el tema de infraestructura para someternos al cambio climático que vamos a tener. Incluso el aeropuerto más grande del mundo, no sé si todavía sigue inundado, pero por lo menos el día de ayer tuvo que cerrar operaciones y una gran cantidad de calles, centros comerciales, etcétera, sufrieron las consecuencias del cambio climático en Dubái por la tendencia en que un día recibieron lo que reciben en 2 años de lluvia. Imagínense que es preocupante, imagínense en países como El Salvador, donde somos tan vulnerables en la parte del territorio a que suframos de un exceso de lluvia por el tema de desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierras, etcétera, en la cantidad de problemáticas que podemos sufrir y que pues el territorio también no es un territorio que sea, podríamos decir, plano, sino que entre el 70 y el 90% del territorio del país es vulnerable a tener algún tipo de percance en la parte ambiental por los riesgos que tenemos. Que quería comentarles también un par de noticias que compartirles. Las mujeres están por debajo de los hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Es importante que sigamos trabajando en este tema. Si se van a buscar la encuesta de hogares de propósitos múltiples en El Salvador, todos los indicadores también en acceso a educación, acceso a trabajo, remuneración, al igual que esa noticia de las Naciones Unidas, sigue estando las mujeres desfavorecidas en el acceso a también el tema de salud. Entonces, es algo que para mí es importante que sigamos abordando y generar conciencia también en esa temática. ¿Por qué? Pero no me deja trabajar. El 29% de la población en el país está en condiciones de pobreza. El 14% de los alimentos, el 14% de los alimentos aumentó el costo de la canasta básica y los ingresos pues no suben, se mantienen en un 6.5%. Otra de las temáticas que también mencionaron y que es importante que nosotros le demos atención y contextualicemos a los estudiantes de la realidad del país y cómo podemos desarrollar y ser conscientes al momento de trabajar en las diferentes comunidades. Algo más alarmante también es el tema que en El Salvador el número de personas en pobreza se mantuvo estable entre los años 2018 a 2019-20, pero posterior a la pandemia, 21,000 personas han caído más en la pobreza extrema, alcanzando una cifra de 200,000 personas, que es también un tema muy preocupante. 907,000 personas están a punto de caer no en pobreza, sino en hambruna, según las Naciones Unidas y los diferentes estudios que se están haciendo a nivel país. Esto es muy importante. Hambre Cero, que es uno de los ODS que menos hemos identificado nosotros, algún tipo de proyectos que se trabaje para solventar esta problemática a nivel global y a nivel país. ¿Qué pasa? Bueno, el aumento del costo de vida hace que más personas se sumen en la parte de pobreza y que caigan también en esta parte de hambruna. Creo que tenemos el micrófono activado de alguien. Si usan, lo cerramos para no tener inconveniente, o si desean hacer alguna participación, adelante. Creo que es Ana Elizabeth. No sé si tenemos alguna consulta. Creo que no. Entonces nos ayudan acá. Ahí ya está el micrófono. Perfecto. Tenemos comentarios. Ahorita trato de darle el comentarios que están apareciendo acá. Hola, preciosa.
Eh, Y la doctora Erika Bruno. Adelante, doctor. sí, solo solicitarle a las personas que tienen el micrófono abierto porque estamos perdiendo toda la concentración de lo que tú estás diciendo, Nelson, porque hay Ok. alguien que está con su micrófono abierto y entonces no entendemos qué es lo que estás hablando, por favor. Ah, ok, Gracias. perfecto. Si podemos apagar el micrófono, creo que es Ana Elizabeth Cubillas Medina. Por favor, apagamos y silenciamos. Ok, gracias. Entonces, esas problemáticas realmente son muy importantes y que desarrollemos proyectos enfocados en dar propuestas de solución. ¿Qué es lo que pasa acá? Vivimos en un país donde muchas veces el estudiante no conoce del contexto actual del país. O sabemos que existen muchos alcances también que se han tenido en el tema de seguridad, en la implementación de nuevas tecnologías, entre otros aspectos que son positivos para el país en el tema de turismo, pero muchas veces también se comienza a vender que el país tiene un crecimiento o desarrollo que no se está visualizando o que no las diferentes casas encuestadoras o opiniones no lo están valorando de esa forma. Hablaban también de la parte de turismo sostenible, que es muy importante también y que se tuvo mucha participación en los proyectos que ustedes mencionaban de consumo responsable, de acciones por el turismo, pero también se está promoviendo el tema turismo, pero no se está involucrando a personas para que tengan un desarrollo profesional acorde a las necesidades que se están presentando, ni tampoco se está buscando generar algún tipo de solución en la parte de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo más importante y qué quiero alcanzar yo con esa presentación? Uno, que seamos conscientes del contexto que vive nuestro país y que sepamos que tenemos a 1 millón de personas en El Salvador a punto de entrar en hambruna. ¿Qué acciones vamos a desarrollar? ¿Qué programas estamos realizando para solventar esas problemáticas? Tenemos un déficit habitacional que supera el 1,5 millones de viviendas. Las personas tienen acceso a una vivienda digna en El Salvador. En el tema de educación, el 85% de los estudiantes que se gradúan de bachillerato no pueden acceder a una educación superior. Está la Universidad Nacional recibiendo fondos para lograr recibir a mayor cantidad de estudiantes y que puedan desarrollarse y tener una formación en una carrera universitaria. En el tema de género, las mujeres siguen siendo las menos favorecidas en el país para que puedan obtener educación, atención en la parte médica, un empleo remunerado justo o incluso remuneración en la parte de empleo, porque muchas mujeres trabajan también desde el hogar y no reconocen el esfuerzo que ellas realizan. Entonces, esta charla está orientada a generar conciencia de las problemáticas que tenemos en el país y que veamos el contexto que padecemos y que no nos dejemos tampoco solo deslumbrar por las buenas noticias, que claro, hay que celebrarlas, hay que visualizarlas, pero que también es importante el trabajo de la institución de educación superior y de las cátedras de conocer la realidad del país, porque muchas veces el estudiante se proyecta a trabajar en empresa privada, en la gran empresa, a trabajar o desarrollarse fuera del país, pero no generar ningún tipo de aporte porque no conoce de las necesidades y el contexto del país. Entonces, lo que les pido a través de esa jornada es, uno, identifiquemos el contexto del país, que acá les presento un par de noticias. El Salvador está entre los países con peor acceso a la educación en el mundo. Otro tipo de noticias que tenemos, la economía en El Salvador sigue creciendo en un ritmo donde es el país que menos crece de la región. Incluso hasta Nicaragua ha tenido proyecciones en los últimos años de un crecimiento del 4.0 o 3.5 y la economía salvadoreña pues se sigue manteniendo en un crecimiento del 2.5, 2.7. Aunque nos mencionaban que el año pasado creció a un 3.5, muchos estudios, porque eso lo mencionó el Banco Central de Reserva en la última actualización, en que el país había crecido en un 3, 3.5,
pero no era de esa forma y la tendencia pues siempre se ha mantenido que es del 2.5 al 2.7%. Generemos diferentes acciones para crear una educación también más accesible a la población, donde el 62% de las personas que asisten a un examen en la Universidad Nacional no van a obtener un cupo y que solo el 38% sí va a lograr ingresar y que para que estas personas se mantengan los 5 años va a ser muy complicado. Entonces, acá nos mencionaban el sistema educativo, el sistema de salud es crítico, por supuesto que sí. La parte también de la economía es un factor que se debe abordar mucho y que debemos de ser conscientes con los estudiantes de abordar este tipo de temáticas o de desarrollar proyectos en estas temáticas. Doy la pauta para que podamos hablar un poco qué opiniones tienen ustedes, la importancia del contexto que se pueda abordar desde la cátedra para que el estudiante tenga una comprensión y también desarrollar proyectos que no solo busquen en algún momento trabajar con empresas, sino también con diferentes organizaciones o diferentes gobiernos locales para solventar las diferentes problemáticas que se están viviendo a nivel país. Es parte con lo que nosotros queremos cerrar este programa de Universidad Sostenible. Si alguien quiere comentar algo, doy el espacio antes de finalizar y cerrar. Como les mencioné, no les quería quitar mucho tiempo en esta jornada y ser un poco más puntual. También si tienen alguna duda o consulta, nos la hacen saber sobre los módulos y el cierre del programa, que con gusto vamos a estar nosotros contestando, ya sea por correo electrónico, por mensaje, o que alguien active el micrófono. Mucha de la información también está en la encuesta que se hará de hogares de propósitos múltiples. Por favor, consulten la información y si en algún momento tienen espacio, es importante contrastar la información con el informe voluntario de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se los compartí también en el módulo 1, que lo hace la Vicepresidencia de la República, para que hagan un poco la comparación de qué nos dice el informe voluntario que estamos cumpliendo y qué nos dice la encuesta de hogares de propósitos múltiples de cómo estamos a nivel país. Acá solo les pido que cuando tengan tiempo hagan un contraste de la información y vean que muchas veces nos alejamos un poco de la realidad y estamos pues priorizando otras cosas que de verdad son buenas e importantes para el país, pero hay acciones muy urgentes y que están muy latentes hoy en día a través de las diferentes noticias que nosotros conocemos, en las cuales debemos de priorizar el realizar proyectos desde la academia, investigación, pero que también desde los gobiernos locales y gobierno central es importante priorizar para alcanzar la sostenibilidad en el año 2030. No sé si a alguien que le gustaría comentar algo antes de finalizar, dejo el espacio abierto. Hola. Adelante. Hola, sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. Adelante. Quizás muchos de los problemas los voy a relacionar con la bajada de nuestro sistema educativo. Hace varios años se modificó la cuestión del bachillerato. Prácticamente cualquier persona puede ser bachiller. Con esa modificación de 2 años, de quitar los bachilleres especializados, etcétera, etcétera. Perfecto. El país subió su indicador, acomodó estos detalles para facilitar la cantidad de estudiantes bachilleres. Ahora, por ahí mencionó la cuestión de la nacional, con la cantidad de alumnos que pueden acceder y que logran pasar el primer examen y que es bien difícil que con esa cantidad, si lograran sobrevivir los 4 o 5 años, todavía aún así no se llena. Yo sé de muchas empresas que han querido entrar al país y a veces piden que dentro del país se estén produciendo una X cantidad de profesionales.
en mi caso, cuando yo me di cuenta de ese detalle, eran ingenieros. Ni aún, en este caso, la institución donde obtuve esa información, sacara a los ingenieros que recién entraban, sin dejar una materia y sin que se fuera un alumno, no se llenaba esa expectativa. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? A bajar el nivel. Paulatinamente, todo a nivel educativo, a nivel universitario, ha bajado ese nivel. Ya no hay tesis, ya no hay mayor nivel de dificultad y prácticamente pues casi le facilita la cuestión a todos. Esto nos lleva al detalle de la poca concientización, el poco, digámoslo así, compromiso que adquiere el alumno, porque a veces él sabe, bueno, estoy pagando, entonces me van a dejar pasar. Estoy pagando, entonces tengo derecho a. Entonces, y no es el detalle de tengo derecho a pasar, sino el detalle de tengo derecho a una calidad. Y esa calidad a veces no va con el nivel de la persona y se tiene que quedar. Pero eso ya no se da. Entonces, aquí viene el detalle. Primero, cambiar el sistema educativo. Meter esta parte de sostenibilidad, de la parte climática, que no hay o es muy poca la conciencia que hay en estos detalles. Poco el conocimiento que tiene la gente a nivel universitario. Entonces, meter o implementar estos proyectos, pues obviamente cuesta. Los intereses particulares de la empresa privada en cuanto a que no quiero que se den cuenta de lo que estoy vertiendo en la tierra, en los afluentes. Les recuerdo un caso y por los que no saben, pues pueden investigar lo que pasó con Baterías Récord. Contaminaron una serie de la ciudad donde estaban y se llegó al punto de que la gente con ese plomo llegó a tener problemas genéticos de sus hijos que estaban naciendo con problemas en el cerebro y etcétera. Entonces, consecuencias hay. Conciencia es la que no hay. Entonces, ¿cómo le voy a hacer conciencia a una empresa que busca certificarse por una conveniencia comercial para poder vender su producto en el extranjero y busca a toda costa conseguir esa certificación en el tema ambiental y solo llena esos requisitos porque los tiene que llenar para que me puedan dar el contrato? Entonces, no hay conciencia. Eso sumado a que la ley de medio ambiente no da detalles en cuanto a indicadores de tipos de químicos, de parte biológica, etcétera, que puede ser permitido o sus rangos mínimos para que puedan verter sus desechos. La ley de medio ambiente es sumamente genérica, entonces no da detalles de eso y ni siquiera hasta donde la vi hace un par de años, no hay ni siquiera multas. O sea, si infringen esto, la multa es de tanto. No está ni siquiera eso definido. Entonces, no hay un árbitro que nos pueda llevar dentro de eso. A todo esto, pues, tenemos esa lucha desde la parte educativa y la parte de inconsciencia a nivel de la empresa privada, la parte de conveniencia dentro de eso. Y con los números que está mencionando, pues eso también lo hace muy, pero muy cuesta arriba. La parte demográfica, sí, hay que bajarla. Somos demasiados, ¿sí? Pero tal vez yo no diría que las nuevas generaciones que no quieran tener hijos y todo eso, tal vez debería de ser un poquito más fuerte esto. Yo sé que hay aspectos religiosos allí delicados para alguna gente, pero la verdad que hay cosas que se pueden legalizar o se pueden, como en algunos países que incluso si no tienen cierta cantidad de ingresos, pues solo pueden tener 1 o 2 hijos. De lo contrario, no. Entonces, llegar a un tipo de limitación o de concientización o de educación, y vuelvo a la parte educativa. Si eso se hiciera desde chiquitos, pues muchas cosas se pudieran suplir. Una reforma educativa, pero muy, muy, muy profunda, podría ser un buen inicio para un futuro mejor también. Muchas gracias.
Gracias, muy amable, excelente participación y sin duda alguna el ODS 4, Educación de Calidad, es importante retomarlo y realizar diferentes proyectos enfocados a que la educación pueda ser accesible. Sí, como mencionaban, en el año 2018 casi se alcanza el 100% de estudiantes que lograban graduarse de bachillerato, porque se hicieron diferentes ajustes, como mencionaba, pero aún así, para la proyección del año 2023, es que el 84% nada más lograban obtener educación básica. Aún se flexibilizó, se realizaron diferentes esfuerzos. En un momento la tendencia orientada a que se iba a poder cumplir el 100% de estudiantes que iban a lograr tener acceso a educación básica, pero ahorita se encuentra en un 84%. También se menciona que los jóvenes que no están en un proceso formativo, incluso de educación básica o en educación superior, que no tienen empleo, asciende a 400,000 actualmente en el país. Se ha tenido una reducción, hubo una reducción en los últimos años, pero es preocupante ahorita por el tema de costo de vida, que se necesita mantener un nivel de educación, el nivel promedio es hasta séptimo grado, 7,2 grados de escolaridad a nivel promedio en el país, y es preocupante también, ni tan siquiera logramos alcanzar el bachillerato, décimo, onceavo grado, sino que nos mantenemos en un 7,2%, y el acceso pues a la educación superior que les mencionaba, el 85% de las personas no tienen ni van a tener acceso a educación superior por la parte de recursos, que se vuelve difícil, ¿no? Entonces, desde acá se agudizan muchas problemáticas más a nivel país, dejamos de tener profesionales conscientes, incluso dentro de la educación superior, trabajamos mucho por el tema de sostenibilidad y que los estudiantes tengan una comprensión del contexto del país y que no nos dejemos deslumbrar de que vivimos en un país que muchas veces se proyecta que tiene un avance, incluso comparación con otros países, que sí hemos mejorado en muchos aspectos en el tema de seguridad, pero que aún así se siguen ocultando muchas problemáticas sociales y económicas, las cuales se van a agudizar y que no vamos a poder alcanzar la sostenibilidad para el año 2030, arraigados también con la crisis climática que estamos experimentando a nivel global. ¿Por qué es importante esa capacitación? Ustedes son formadores y deben de estar también conscientes de la importancia de implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible, de generar proyectos, de generar propuestas de solución y de ser, en este caso, también observadores de la realidad de nuestro país y que los estudiantes de verdad se den cuenta de cómo ellos en su formación profesional pueden tener un acercamiento real a un proyecto que se pueda realizar y que diga, yo jamás me imaginé que en mi país podía yo, uno, trabajar en un proyecto real con una comunidad, con una organización, con una empresa, puedo poner a disposición mi conocimiento y puedo generar propuestas de solución. El reconocimiento también de esos proyectos es muy importante porque motiva al docente, motiva al estudiante y motiva también a la universidad a seguir trabajando en este tipo de proyectos enfocados en proyectos de proyección social, podría ser también servicio social, prácticas profesionales, que tengan este enfoque y esta educación en el tema de sostenibilidad. De acá al año 2030, como les mencionaba, es muy probable, casi con seguridad se los podría decir, que no se va a cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero no por eso nos desanimamos y tiramos la toalla, como comúnmente lo decimos, sino que incluso nos preocupa más y tenemos que incluso generar más alianzas con diferentes instituciones, gobiernos locales, para trabajar en las necesidades que ellos tienen. Se tiene que llegar a un desarrollo sostenible e identificar qué metas e indicadores son urgentes de dar cumplimiento. Y acá en la parte ambiental, en la parte del recurso hídrico, el 60% de el agua en El Salvador está contaminada. Acá ustedes mencionaban proyectos
de plantas procesadoras también de agua, en este caso que genera algún tipo de proceso de limpiar el agua para que no exista un nivel alto de contaminación en los diferentes ríos. El procesamiento es muy importante, captación de agua lluvia para el sistema de riego por goteo. Todas estas cosas son importantes y fundamentales que el estudiante realice, no solo conozca, sino en algún momento realice una práctica o se acerque al territorio para generar una propuesta de solución. El programa de Universidad Sostenible busca dar estos datos, pero más que todo esto, sensibilizarlos a ustedes también en que es importante la educación ambiental y la educación sostenible en los futuros profesionales que son tomadores de decisiones y no seguir comprometiendo a las futuras generaciones a responder sobre las acciones que nosotros realizamos. Es importante una transformación, como ustedes mencionaban, del sistema educativo, del sistema de salud, del acceso a vivienda, del costo de vida en El Salvador, que sigue aumentando y que sigue la tendencia, el crecimiento a que más personas se sumen ya no solo a estar en situación de pobreza, sino, como les mencionaba y está en este slide, a situación de hambruna, que es preocupante. Entonces, veamos el contexto. Este es el mensaje de esta jornada en el cual nos encontramos. La empresa de hogares de propósitos múltiples, la última publicación fue en el año 2022, pero aún así logramos comprender todos los retos que tenemos en los diferentes factores que se miden. Les invito y se los voy a compartir también con todos los enlaces que yo considero que son muy importantes para que ustedes en el momento de planificar la cátedra y desarrollar proyectos dentro de la cátedra, tomen en cuenta el contexto que está viviendo el país y a lo que nos estamos orientando, más que todo en el factor económico, que es algo que esperamos que el gobierno priorice en los próximos años y en la toma de posesión también, ya que se acerca de los gobiernos locales, que esperamos que el desarrollo no se frene incluso, sino que se creen pues diferentes programas de apoyo al desarrollo local también. Seamos partícipes y logramos generar también una opinión y una propuesta de solución de qué nosotros podríamos como universidad aportar a la sociedad en el tema ambiental, en el tema económico y en el tema social. Generemos alianzas desde cátedra con diferentes instituciones, organizaciones, empresas, gobiernos locales, para que el estudiante también logre palpar la realidad que se vive y que sea un profesional comprometido en darle solución también a todas estas problemáticas que enfrentamos a nivel país. No les quito más el tiempo, hay mucho de qué hablar y podríamos agudizar en muchas problemáticas que son muy importantes, pero queríamos abordar este tema de sensibilización sobre el contexto, hoy que ya tenemos una comprensión de cómo desarrollar proyectos, de cómo los podemos mapear, de cómo podemos desarrollar proyectos de alto impacto e incluso publicarlos en redes sociales y darle énfasis al aporte que hace la UJMD en este enfoque y cómo estamos trabajando en un tema de educación también sostenible con los estudiantes. Y recordemos no dejar a nadie atrás, que es el lema también de la Agenda de Desarrollo Sostenible. La agenda prioriza todas las problemáticas que nosotros nos imaginamos en la parte social, en la parte económica y en la parte ambiental. Cada uno somos especialistas en temas y trabajamos en cátedras que son también especializadas en ciertas temáticas a que el estudiante pueda tener una comprensión, pueda adquirir conocimiento, pero que también pueda realizar proyectos dentro de la cátedra, que no solo reciba la información y se gradúe y no tenga ese conocimiento a nivel país del contexto, sino que también él lleve una formación a través de los proyectos que realizó en cátedra, que lo motivaron a salir y a conocer, a realizar investigación y a generar propuestas de solución. Espero que en ese módulo, en esos 3 módulos, ustedes
tengan este tipo de sensibilización sobre la temática y sobre la agenda de desarrollo sostenible. Les agradezco a todos por su participación. Tienen mi correo a la mano por cualquier consulta o duda que necesiten. Estoy a la orden, o si también en alguna cátedra necesitan abordar algún tema y necesitan algún tipo de especialista, con gusto podemos invitar a alguien en alguna temática, o si es un tema de conciencia sobre la agenda de desarrollo sostenible, pues a la orden para que también los estudiantes puedan conocer. Les agradezco a todos y espero que tengan una feliz tarde, noche, que logren también descansar, y gracias por participar también en este programa que es muy importante. Trabajemos por un mundo mejor y mejorar la calidad de vida dentro de la universidad y en el entorno. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde. Les estaré enviando también la presentación y subiéndola en Concios para que la logren visualizar también. Muchas gracias.